Para continuar con el ejercicio de Z sub 2 más y tratar de responder la pregunta si Z sub 2 más cumple con la definición de ley de composición interna, recordamos que Z sub 2 tiene dos grandes elementos, dos grandes familias. La familia de la clase del 0, la familia de la clase del resto 0 y la familia de la clase del resto 1. Hemos conseguido dos clases de Z sub 2. La del resto 0, que son aquellos elementos enteros que cumplen con esta fórmula, es decir, X es un número par. Y la familia de resto 1, que serán los enteros, es un conjunto formado por enteros, de tal manera que esos enteros son números impares. La primera está formada por todos los X enteros que al dividirlo entre 2, su resto da 0. Y la segunda familia, que es la clase del 1, está formada por los X que al dividirlo entre 2, su resto da 1. Ahora bien, ¿cómo hacemos para sumar en Z sub 2 estas dos familias? Sería una adición entre clases. Por ejemplo, la clase de resto 0 con la clase de resto 0 quedaría. Debemos escoger un elemento genérico de cada una de estas clases que están participando en esta suma. Para ello, entonces, cogemos un X que pertenezca a la clase del 0 y en el segundo sumando escogemos un Y que pertenezca a la clase del 0. Si pertenece a la clase del 0, tanto X como Y, significa que X es un par 2Q sub 1 y Y es el par 2Q sub 2, donde Q sub 1 y Q sub 2 son números enteros. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí nos dice que sumemos, entonces vamos a presentar la suma de X con Y y lo que hacemos es sustituir tanto a X como a Y. X es 2Q sub 1 más Y, que sería 2Q sub 2. Sacamos factor común y nosotros sabemos que si Q sub 1 y Q sub 2 son números enteros, su suma también es un entero. Por lo tanto, X más Y sería 2 por Q, donde Q es un entero. Y eso se puede escribir como 2Q más 0 para saber qué resto tiene. Entonces, X más Y pertenecería al resto, a la clase del resto 0. Por lo tanto, la clase de 0 más la clase de 0 es igual a la clase de resto 0. Y está respondida la primera interrogante, es decir, hemos aprendido a sumar estas dos clases. Repito, se toma un X de esta clase y un Y de esta clase y simplemente se suman X más Y y luego se sustituye y después se observa que el resto nos dio y ese resto va a definir la respuesta. En el caso que queramos saber qué da la clase del 1 más la clase del 1, si es una ley de composición interna, debe dar un resultado que esté acá nada más. Entonces tenemos dos oportunidades nada más, que esta suma o de la clase del 0 o que esta suma de la clase del 1. Si se sale de este conjunto, entonces no es una ley de composición interna. Tomamos un X de la clase del 1 y en el segundo sumando tomamos un Y que pertenezca a la segunda clase. Si tomamos un X de la clase del 1 y el Y de la clase del 1, sustituyendo la definición de clase del 1, ese X debe ser un impar de la forma 2Q sub 1 más 1 y el Y debe ser igual a 2Q sub 2 más 1. Como la idea es sumar, entonces sumamos X con Y y hacemos la sustitución de quién es X y quién es Y. 2Q sub 1 más 2Q sub 2 más 1 más 1, que es 2. Como todos los sumandos tienen el 2 como factor común, aquí los extrajimos. Y si Q sub 1 es un entero, Q sub 2 es un entero y el 1 es un entero, la suma da entera. Entonces, yo puedo sustituir esta suma de estos tres términos por Q, donde Q es un entero. Quiere decir que X más Y es un número par. Y este 2Q se puede reescribir como 2Q más 0. La suma
de un X que pertenecía a la clase del 1 con un Y que pertenecía a la clase del 1, resulta de la clase del 0. Por lo tanto, 1, la clase del 1, del resto 1, más la clase del resto 1, la clase del resto 0. Hasta ahora los resultados han caído acá. Observen que es una forma distinta. Nosotros hubiésemos pensado que 1 más 1 iba a dar 2, pero el 2 no está acá. Acuérdense que esta es una forma especial de elementos de un conjunto que también es especial. La familia de todos los restos de resto 1 y la familia acá también de resto 1. Ahora bien, si ahora queremos la clase del 1 más la clase del 0, simplemente tomamos el X que pertenezca a la primera clase y el Y que pertenezca a la segunda clase. Si pertenece a la primera clase, entonces X es 2 plus 1 más 1, y si Y pertenece a la clase del 0, el Y es 2 plus 2 más 0. Pasamos a sumar y vamos a obtener 2 plus 1 más 2 plus 2 más 1. Sacamos factor común, 2 que multiplica, a plus 1 más plus 2, este paréntesis está sobrando, más 1. Significa que X más Y, el resto dio 1. ¿Por qué? Porque plus 1 más plus 2 se puede sustituir como Q. Ambos son enteros y Q, la suma de enteros, da entero, entonces Q es un entero. La suma de X más Y, X de la clase del 1 y Y de la clase del 0, dio de resto 1. Por lo tanto, la clase del resto 1 más la clase del resto 0 es igual a la clase del resto 1. Volvió a caer el resultado dentro del conjunto Z sub 2. Hasta ahora está cumpliendo lo exigido en la ley de composición interna, que todos los resultados pertenezcan al conjunto de la relación. Finalmente nos queda esta suma y es muy parecido al trabajo que hemos hecho. Tomamos dos elementos, uno de la primera clase y uno de la segunda, sustituimos los elementos según la definición de las clases, los sumamos, sacamos factor común, sustituimos Q1 más Q2 por una sola letra, Q, en este caso es un entero, y X más Y está resultando del resto 1. Por lo tanto, la clase de 0 más la clase del 1 es igual a la clase del 1. Esto significa que nosotros podemos representar matricialmente este trabajo. Clase del 0 más clase del 0 es igual a la clase del 0, es decir, clase del 0 más la clase del 0, la respuesta estaría acá. La siguiente suma que hemos obtenido es clase del 0 más clase del 1 es igual a clase del 1. Clase del 0 más clase del 1, la respuesta la colocaríamos acá. Asimismo, la clase del 1 más la clase del 0 da la clase del 1. La clase del 1 más la clase del 0 da la clase del 1. Y finalmente, la clase del 1 con ella misma da la clase del 0. La clase del 1 más la clase del 1 tendríamos el resultado acá. Observamos que todos los resultados están dentro del conjunto Z sub 2 bajo la operación de adición. Por lo tanto, la adición es una ley de composición interna sobre Z sub 2, puesto que esta ley es cerrada. Significa que todos los resultados pertenecen a Z sub 2. Si uno de estos resultados no hubiese sido de este conjunto, entonces hubiésemos dicho que la ley no es de composición interna.